¿Listos? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Almorzados, cansados y llenos, ¿verdad? Dios les bendiga. Bienvenidos a los que están allá en línea. Un placer poder compartir la palabra de Dios. Vamos al libro de Primera de Timoteo en sus Biblias, por favor, capítulo 3, y continuamos este maravilloso estudio de este maravilloso libro. Me encantan las palabras y la exhortación aquí de Pablo. Ayer empezamos con el saludo de Pablo, el saludo. Pablo le dio y le deseó la gracia de Dios, la misericordia, la paz. A Timoteo le llamó su verdadero hijo en la fe. Acuérdense que Timoteo estaba pastoreando la iglesia en Éfeso. Pablo le había mandado allí, dice la palabra de Dios, le rogó, versículo 3 dice que se quedara cuando él se fue a Macedonia. Él fue a Macedonia y él mandó a Timoteo a Éfeso. La Biblia dice que Pablo le recordó que le había retado, encargado, le había encomendado el que él predicara y enseñara la doctrina, la sana doctrina. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. Le dijo, enseña la fe, enseña las doctrinas, la palabra de Dios. Así que al llegar al capítulo número 12, Pablo empieza y dice, a propósito dice, el fin del mandamiento. En otras palabras, el punto dice de la palabra de Dios, de la doctrina. ¿Por qué tenemos la Biblia? ¿Es para jactarnos? ¿Es para llenarnos de conocimiento? ¿Es para estar llenos de citas y frases? ¿Es solamente para retener el conocimiento? No. Le dijo, mira, el fin, el punto, le dice el propósito, versículo 5, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Tremenda frase. Le dice, el fin es de amar a otros. Hablamos esta mañana de que amor es más importante que habilidad. Aquí hemos visto que el amor a otros es más importante que el conocimiento. Amén. Amar a otros es más importante que conocer aún de la palabra de Dios. De nada sirve si no tenemos amor. Le dijo, ama. Le dijo, el mandamiento, la ley no fue dada para los justos, en el versículo 9, sino para los transgresores y desobedientes, impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Yo opino que hasta para los salvadoreños. Le dice, mira, es para cualquier persona que es un pecador. ¿Cuántos aquí dicen? Yo creo que ahí me dio la lista de todos mis pasados, todos mis delitos pasados. Y Pablo, a propósito, en el versículo 12 dice, doy gracias a Dios, dice, que me fortaleció a Cristo Jesús, dice, que me tuvo fiel poniéndome en el ministerio. Y Pablo menciona ahí su testimonio, que aún siendo lo que él era, se llamó ahí blasfemo, perseguidor, injuriador. Dijo, también el Señor tuvo misericordia de mí, me salvó. Por lo tanto, miren el versículo 17, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué bendición, amén. Y espero que ustedes sean personas aptas a dar el testimonio, dar gracias a Dios por la salvación. Y después les habló, le dijo, mira, cuídate de estos que se han descarriado, cuídate de los que están apartados, le dice. Y especialmente le nombró a Alejandro y a Himeneo y le dijo, ten cuidado con ellos, le dice, son personas que se han apartado de la fe. Después llegamos al capítulo 2. Noten en el capítulo 2, dijo, exhorto ante todos que se hagan rogativas. ¿Cómo se hace la obra del Señor? En oración. Hablamos ya de esto varias veces. Déjenme exhortarles, hermanos, hay que aprender a orar. Le dijo, oren por quiénes. Oren por todos los que están en eminencia. Oren por su pastor. Yo no sé quién es su pastor, si son de esta iglesia, obviamente sí sé, pero la palabra de Dios dice que la carga es difícil. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Es difícil ser un líder espiritual. Amén. Imagínense la batalla que ustedes tienen, la batalla que él carga, el blanco espiritual que el diablo le ha puesto. El diablo sabe que si él hace correr al pastor, todas las ovejas se van a esparcir. Y así entonces tenemos que orar. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Debemos orar por nuestros pastores. Ore, dice, por el rey. ¿Por qué por el rey? ¿Por qué por el presidente? ¿Por qué por los líderes? Porque las decisiones que ellos toman nos afectan a todos, a nosotros. Yo dije ayer, tenemos el gobierno que merecemos. En otras palabras, si no oramos, no tenemos por qué quejarnos. Amén. ¿Cuánta gente le encanta hablar la política? Ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Les encanta opinar, pero a pocos les encanta orar. Yo creo que no tenemos derecho de quejarnos hasta que hemos orado. Importante orar. Vimos nosotros, el motivo es
porque Dios nuestro Salvador, versículo 3 dice, quiere que todos en el 4 los hombres sean ¿qué? Salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque ¿cuál es la verdad? La verdad es que hay un solo Dios, amén. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién? Jesucristo hombre. Bueno, llegamos al motivo, después llegamos ayer a las indicaciones sobre la oración. Dice, quiero que los hombres oren en todo lugar. ¿Cuándo gracias a Dios que se puede orar en todo lugar? En El Salvador, Rhode Island, Cojutepeque, en el barranco, en la montaña, en el camino, en el bus. La Biblia dice que en cualquier lugar. Levantando manos santas, hablamos de la enseñanza ahí y después vimos sin ira, sin dudas. En otras palabras, no hay que ser vengativo, amén. ¿Cuántos de ustedes han orado ahí los pasajes de David y quiere donde dice, Señor, destruye a mis enemigos? Yo digo, amén, Señor, amén. No, dice, sin rencor, sin contienda, dice, no seas una persona que ora de esa manera. Después vimos las instrucciones para las mujeres, la modestia, el silencio en la iglesia, otra vez, el contexto es aquí en la iglesia, cómo deben de portarse. Después vimos la razón por qué la mujer fue creada para el hombre. Capítulo 3, hoy, lección 3, pueden empezar ahí, lección número 3. Número 1, escriban esto, el oficio del obispo o pastor. Amén, ya distinguimos las palabras en la primera clase, pero estamos ahí, leamos capítulo 3, versículo 1. Dice, palabra fiel. ¿Cuántos de ustedes se han fijado que este es el dicho de Pablo? Todos tenemos dichos que repetimos. Mi esposa se burla de mí, dice que yo digo por todo. La Biblia dice, y a veces se me sale cuando la Biblia no dice. El otro día le digo yo, es que la Biblia dice, hijo, que no sé qué, y mi esposa me dice, eso no dice la Biblia, eso lo dices tú. Pablo decía palabra fiel, ese era su dicho. El punto, lo que él estaba diciendo es, esto es algo que es súper ciertísimo, esto es algo que puedes confiar. Palabra fiel, aquí está. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El oficio del obispo. Miren, estamos hablando del pastor. Letra A, pongan ahí, hermanos, las cualidades. Noten que la palabra de Dios aquí ya habló a las mujeres en la iglesia cómo portarse, ya habló a todos acerca de cómo debemos de orar. Hoy llegamos a los pastores, las cualidades a los pastores para que las hermanas ¿verdad? No se sientan mal de que ayer le hablé a ellas. Miren, nos va a caer a nosotros los pastores. ¿Cuántos entienden que nos cae corte parejo en la Biblia, verdad? Miren lo que dice el versículo número 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Quiero que noten para empezar en la palabra obispo. Ya se los di, si no estuvieron en la primera clase, déjenme darle otra vez los nombres de el pastor. Amén. El primer nombre es obispo. ¿Qué significa obispo? ¿Quién se acuerda? La palabra quiere decir qué. Amén. ¿Quién dijo? El que cuida, exacto, muy bien. El que cuida, muy bien, hermano. La palabra es presbúteros, donde sacamos los presbiterianos, ¿verdad? Tienen su dicho. La palabra anciano. ¿Y qué indica el anciano? ¿De qué ministerio habla? De su madurez. Está hablando de que debe de ser no anciano de edad, tiene que ser una persona obviamente que madura. Número 2, la segunda palabra, escríbanla, es la palabra pastor. La palabra griega es poimen. Poimen. La palabra indica a alguien que cuida del rebaño, alguien que alimenta el rebaño. Tercer palabra es la palabra, ¿quién? Anciano, pastor y obispo, ahí está en el versículo, obispo. ¿Qué quiere decir obispo? Amén. El obispo en la palabra de Dios, ¿verdad? Anciano, vimos obispo, este es el que cuida. Dijimos nosotros que aquí el punto es el que desea una buena obra. La Biblia habla del obispo y nosotros venimos hoy a este pasaje y reconocemos esto, que la Biblia dice que este es un buen deseo. ¿Cuántos entienden? Es un buen deseo. Es algo que desea la obra, es alguien que anhela. La palabra de Dios dice que tenemos que tener cuidado con anhelar preeminencia. ¿Se acuerdan ustedes de Baruch? Pues yo tampoco, porque estaba en la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos han oído de Baruch en el libro de Isaías? Jeremías, perdón. Y la Biblia dice que el profeta le dijo, buscas,
grandes cosas para ti mismo? Y le dijo esto: no las busques. La palabra anhela aquí no tiene la idea de jactarse y querer ser una persona famosa, engrandecerse, por supuesto. Pero el deseo está hablando de, en el corazón de alguien, a veces nace ese deseo de decir: Señor, a mí me encantaría ser un líder espiritual. Y la palabra de Dios dice que ese es un buen deseo. ¿Cuántos aquí tal vez están acá o están en casa y hay ese deseo de ser un líder espiritual, de ayudar a otros? Ese es un buen deseo, dice la Biblia. Y la palabra de Dios dice que el deseo es algo bueno. Miren en 2 de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 15, brevemente. Dice la Biblia que ese deseo debe de ir acompañado. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que Pablo en el capítulo 1 dice que habían algunos que enseñaban la ley, pero no entendían lo que estaban enseñando. ¿Se acuerdan? Que no entienden ni afirman, dijo. Doctores, quieren ser doctores, dice, pero no entienden lo que dicen. Aquí Pablo dice: mire, el que tiene un deseo, tiene un buen deseo. El que tiene el deseo de conocer la palabra de Dios, dice, es algo bueno. Amén. Así que noten la cualidad. La primera es, tiene que tener un deseo. Después, la segunda es, tiene que ser irreprensible. Versículo 2. Ya lo estudiamos, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora, lo estudiamos allá en Tito, ¿se acuerdan? En Tito 1 dice que Pablo le dejó en Creta para que le dijo, le enseñes a todos los ancianos, a los pastores, que sean irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensible? ¿Quién me puede decir? Que nadie pueda señalar, nadie pueda marcar, que nadie pueda, digámoslo así, decir que hay algo que no está legítimo, no está correcto en su vida. No solo es inocente, sino que también es cuidadoso con su testimonio, ¿verdad? Número 1, irreprensible. Número 2, miren el versículo 3, es marido de una sola mujer, de una sola mujer. Ahora, allí no quiere decir está casado con una sola mujer a la vez. La insinuación aquí es que debe ser un hombre moralmente puro. Un hombre, dice la Biblia, quien claramente yo creo enseña, no puede ser divorciado. ¿Cuántos entienden que la Biblia enseña que el divorcio que es adulterio? Si está casado y se casa con otra, la palabra de Dios, yo creo aquí, nos está tratando de decir que es un hombre, dice la Biblia, que está en adulterio. Por lo cual, no quiere decir que es un cristiano de segunda categoría, de segunda clase. ¿Cuántos aquí entienden? La palabra de Dios dice que Dios perdona, Él es fiel y justo, amén. Pero si lo descalifica, si un hombre pierde su matrimonio, si un pastor pierde, hermano, su esposa, deja de ser pastor. Es claro, es necesario. Yo creo que hoy en día se ha perdido. Si es un hombre que es infiel, que adultera, pierde su testimonio y también pierde su, digámoslo así, su ministerio. Noten entonces, número 3, dice otra vez, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del pastor. Número 3 le dice que sea sobrio. Sobrio. ¿Qué quiere decir sobrio? Sobrio es serio. Es una persona que toma en serio las cosas de Dios. No puede ser alguien, digámoslo así, ligero. Eso no quiere decir que no puede ser jovial, gozoso, pero de la Biblia dice que debe de ser controlado, moderado, serio. Número 4, prudente. Prudente. ¿Qué quiere decir prudente, hermanos? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Perdón? Con sabiduría. Una persona que sabe, digámoslo así, tomar decisiones en cuanto a su vida. Tal vez, digámoslo así, es modesto en su actitud. Tiene una comprensión, digámoslo así, de lo que está haciendo y lo que está viendo. No tiene que saberlo todo, pero debe ser prudente. Número 5 dice que es, la palabra de Dios le llama aquí, noten la palabra, es decoroso, decoroso. ¿Qué quiere decir decoroso? ¿Quiere decir que pone flores en la iglesia, hermanos? No. ¿Qué quiere decir decoroso? La insinuación aquí es una persona que es honrada, de estima. No puede ser alguien en la iglesia menospreciado. No estamos hablando aquí de alguien, dice la Biblia, que tiene un mal nombre. Debe de ser una persona, dice la Biblia, honrada, estimada. Miren número 6, hospedador. Hospedador.
Hablamos otra vez en Tito, se nos mencionó hospedador. Esto es alguien otra vez que se acuerdan, les dije, ¿sabe cómo dice la Biblia ser generoso con su tiempo, con su casa, con sus cosas? El pastor Adán es generoso y él es hospedador. La Biblia dice que es simplemente una persona que es generoso con los invitados. Amén. Alguien que le trae mango todas las veces que visita, alguien que de verdad le da una buena comida. ¿Están conmigo? Amén. Es sencillo, hermanos. Amén. Agua de coco, mango, etcétera. Número 7. Es apto para enseñar. Apto para enseñar. ¿Qué quiere decir? La Biblia dice que sería una buena idea que el pastor sabe predicar, que es una persona que sabe expresar los pensamientos. No puede ser alguien que se traba con la lengua. Y esto no quiere decir que si estás aquí eres un tartamudo. Quiero decir algo. Dios sabe desatar la lengua también. Y con el llamado muchas veces viene la habilidad. Dios habilita los llamados, no llama a los habilitados. La verdad es que el llamado es algo maravilloso y Dios lo puede hacer. Pero apto para enseñar quiere decir que aprende. Apto quiere decir que es una persona que sabe enseñar la palabra de Dios. Muy importante. Número 8, noten ahí en el versículo 3, no dado al vino. No dado al vino, versículo 3, perdón. Dice la Biblia que no se embriaga. Yo creo otra vez que esto está hablando de que es una persona controlada. No estoy diciendo que solo el vino es malo, él lo es. Pero la idea aquí es que es una persona que sabe dar su control al Espíritu Santo de Dios. Vamos a hablar de esto, hermanos, pero es muy importante que el varón de Dios, dice la Biblia, no tome. Versículo 9, no pendenciero. ¿Qué les dije que era pendenciero? Pleitista, ¿verdad? Alguien que por todo se mete, saca los cuernos por cualquier cosa. Dice la Biblia que no puede ser un matón, listo para un golpe, una pleitista, alguien que está listo, que no se encienda rápido, debe tener paciencia, moderación. Número 10, no codicioso de ganancias deshonestas. Miren, estamos en el versículo número 3 todavía. Ahora dice, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué? Desea el dinero. ¿Qué es la avaricia? Lucas 12:15. Pongan el significado de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es cuando pensamos que la vida del hombre consiste de las cosas que él tiene o posee. En otras palabras, alguien que quiere ser algo y piensa que ser algo es tener dinero. No debe ser codicioso. Número 11, es amable, justo, suave, gentil, sabe, dice la Biblia, tratar a otros, ama a la gente. Número 12, apacible. Quiere decir que es una persona con la paz de Dios, no contencioso. Oh, hermanos, hay que tener cuidado. Siervos de Dios, predicadores, siervos de Dios deben de no ser contenciosos. No debemos de ser contenciosos. Yo creo que es triste cuando una iglesia se conoce por ser un lugar de pleitos. Yo creo que la iglesia, hermanos, debería de ser un lugar donde la gente se ama tanto que casi aburre. Amén. Y donde se aman tanto que cuando llega un contencioso sobresalta y se nota y se fija y se siente mal. Número 13. No avaro. Otra vez, la avaricia, amor al dinero, ¿verdad? No es avaro. 13, no avaro, dice la Biblia. No una persona que ama al dinero. Versículo 4, hermanos. Sigue. Número 14. Dice la Biblia aquí, le llama que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Dice la Biblia que es una persona que sabe simple y sencillamente gobernar su casa. Protege los miembros de su hogar, protege su matrimonio, ama a su esposa. La lógica es que el versículo 5 aquí está en paréntesis. Lean el versículo 5, por favor. ¿Qué dice el versículo 5? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿qué? Pues es lógico. El hombre que no tiene liderazgo en casa, no tiene liderazgo, no tiene el derecho de liderar en otro lugar. La Biblia dice que esto es muy obvio, pero hoy se pierde. La Biblia dice que debe de ser alguien que sabe gobernar su casa. Número 14, ¿verdad? 14, es una persona que gobierna su casa,
que tiene sus hijos en sujeción con toda honestidad. Así que gobierna su casa, 14. Hermanos, número 15. No un neófito, versículo 6. No un neófito. No puede ser un nuevo recién convertido. No, o un cristiano recién convertido. Uno que es nuevo en la fe. No, no sea, dice la Biblia ahí, versículo número 6, que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué no? Dice, porque es un problema. Miren aquí, debe de ser alguien, dice la Biblia, que ha aprendido a mortificar, a crucificar su carne. No neófito, dice, porque dice, puede ser, dice, que se le pone detrás de este púlpito, llega a pensar que él es algo, llega a pensar, dice, y el diablo puede hacer que lo haga, dice, ensoberbecerse, lo haga, dice una persona que llega a pensarse. ¿Cuántos entiendan? La verdad es que el orgullo es algo que batallan todos, inclusive los pastores. Y dice, debe de haber un testimonio de que sabe mortificar su fe, su carne, perdón, su carne. Así que no puede ser un neófito por esa razón. Número 16, que tenga un buen testimonio de los de afuera. Dice el versículo 7, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es importante, dice la Biblia, que afuera de los muros de la iglesia se hable bien del pastor. Puedan decir, es un hombre hospitalario, es un hombre amable, es una persona de buen testimonio. Un doctor y su esposa llegaron a nuestra iglesia hace como unos 3 meses. Durante la cuarentena, cuando estábamos todos solo en línea, ellos empezaron a ver nuestros servicios. Y el Señor empezó a orar en ellos, estaban en otra iglesia y los vinieron y me dijeron, Pastor Navarrete, hemos estado viendo sus servicios desde hace como 6 meses y nos dijeron, el Señor nos está atrayendo, nos está jalando para la iglesia. Yo les dije, qué bueno. Y vinieron unas semanas, se hicieron miembros hace como un par de meses. Hace como 3 semanas, 2 semanas, algo así, mi esposa Jenny y yo fuimos a almorzar con ellos. Fuimos a un restaurante italiano y nos sentamos. Y estábamos platicando y estábamos escuchando su testimonio. Ellos fueron salvos en Omaha. Él es del estado de Wyoming. ¿Cuántos saben dónde está Wyoming? Ni yo. Está allá al norte del país. En Wyoming no hay nada. Una vez yo iba cruzando por Wyoming en mi pickup con mi hijo Micah y paramos y estábamos estirándonos. Había manejado como 12 horas y me quedé viendo. Estábamos en una gasolinera. No había nada. En cualquier dirección, desierto, todo. Pareciera una película. Nada. Cero. No se veía nada, ni un árbol. Yo estaba ahí viendo y el rótulo en la gasolinera decía, usted no está en ningún lugar. Nada, no había nadie. Dicen que él vivía en ese estado pequeño y que lo mandaron de Wyoming. En el estado de Wyoming, si usted quería hacerse médico, le pagaban sus estudios. Se fue a estudiar a Nebraska, lo que estaba estudiando de médico. Dice que él empezó a ir a una iglesia. Ahí es donde conoció a su esposa. Ahí conoció al Señor. Se casó. Después su esposa, los papás de ella estaban muriendo. Ella se vino a vivir cerca por una semana, se suponía. Se quedaron desde entonces, 30 y pico, 40 años atrás. Viven en Rhode Island. Muy, muy amable familia. Me dijeron esto, Pastor Navarrete. Me dijeron, el estado de Rhode Island es muy pequeño. 1 millón de habitantes, el estado donde yo vivo. Pequeño. Y honestamente se cruza en 45 minutos. Yo le dije, ¿cómo oyeron de la iglesia? Y nos dijeron, bueno, lo vimos en línea. Me dijeron esto, saben, conocemos algunas personas que vienen a su iglesia. Y me mencionaron unos, a Richard Wesson, y conocemos a Donald y Yesenia Haas. Yesenia, a propósito, es salvadoreña. Y me dijeron, los conocemos a ellos. Y les preguntamos de usted. Y le dijeron, ¿cómo es el pastor Navarrete? Y nos dijeron, oh, es una persona, le dijeron ellos, que ama a la gente. Él, dijeron, es una persona que se lleva bien con los hermanos. Y dijeron, eso nos dijeron esto, ese es el testimonio que usted tiene aquí en el estado. Toda la gente en las iglesias saben, ese hombre ama a la gente. Y yo le dije, gloria a Dios, porque no los quiero a todos, así que los enganché bien. No, pero es importante. Y me dijeron, es un buen testimonio el que usted tiene. Es una bendición, hermanos. Tenemos que cuidarnos. Pastores,
predicadores, siervos de Dios deben tener un buen testimonio. Número 1, el oficio del pastor. 16 requisitos, ¿ok? Mañana vamos a tener un examen, van a tener que escribir los 16. No es broma. Pero noten qué interesante que el Señor aquí hablando del ministerio, ya los hemos estudiado 2 veces en 2 días. Número 2, pongan número 2, el oficio del diácono. ¿Qué es un diácono? Vamos a estudiar. Letra A, pongan las cualidades de un diácono. Versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos. Noten asimismo, la implicación ahí es que el diácono también tiene sus requisitos. Entendemos que el diácono, la palabra diácono quiere decir siervo. Escriban eso, siervo. La verdad es que quiere decir esclavo. Siervo en el sentido de que es un esclavo. Pertenencia. Es simplemente como en aquellos días, le pertenecía a su amo. Es un diácono. La palabra griega es la palabra diáconos, con K. Diáconos, que quiere decir siervo. ¿Qué hace un diácono? Miren aquí, hermanos. Yo le digo a los diáconos de la iglesia, no hay una función específica que el diácono debe de hacer. Y les digo también, y no hay una función específica que el diácono no puede hacer. Ellos ayudan. Actualmente en nuestra iglesia tenemos una situación muy complicada con los asientos. Las restricciones, ustedes saben, la gente entra por una puerta, los sentamos, así, las 3 secciones del auditorio. Cuando despedimos, salen por la otra puerta. Si nadie se topa con otra persona. Entran aquí, salen allá. Tenemos círculos que dicen aquí, ¿verdad? Y van así. Algunos hermanos van poniendo el pie en los piececitos que hemos puesto. Y saben, yo le dije a los hermanos diáconos, varios ujieres que teníamos que sentaban la gente, son personas mayores, lo cual les da miedo ahorita sentar y acercarse mucho a la gente, ¿verdad? Pero llegan a la iglesia, entonces nos hacen falta. Y tenemos diáconos. Yo le dije a los diáconos, hermanos, necesito que ayuden de ujieres. Así que ahorita todos mis diáconos ayudan de ujieres también. ¿Por qué? Porque el diácono debe de estar dispuesto a servir. ¿En qué capacidad? En lo que sea necesario. En Hechos 6 necesitaban servir las viudas. En otros lugares vemos otros lugares. El punto es es que ellos, dice la Biblia, se hicieron diáconos. Hermanos, quiero mencionar esto. Muchas veces hoy en las iglesias el diaconado se ha vuelto un título, un derecho, una posición de poder. Para muchos es simplemente ellos mandan, ¿verdad? Y especialmente a veces cuando una iglesia se queda sin pastor, los diáconos se vuelven personas que toman liderazgo. Y eso no es incorrecto. Pero cuando hay un pastor, la Biblia dice que los diáconos deben de servir. Deben simplemente de entender que son siervos. Yo no les llamo la junta de diáconos. Amén, no hay junta. Porque la junta casi implica que se sientan en una mesa y el trabajo de ellos es hacer los negocios de la iglesia. Ese no es el trabajo del diácono. El diácono debe de entender que es una persona que sirve. Las cualidades del diácono, número 1, escríbanlas. Es una persona, dice, para empezar, honestos. Muchas veces los diáconos, por ejemplo, en nuestros diáconos, una de las cosas que hacen es cuentan las ofrendas con el contador, por lo cual debe de ser honesto. Tiene que ser una persona, dice la Biblia, decorosa. Número 2, sin doblez. Quiere decir ahí, versículo número 8, dice, sin doblez. Hermanos, hablamos en Santiago 1:8 de la persona que es de doble ánimo. En otras palabras, no dice una cosa y vive otra. No dice ser una cosa y no es un hipócrita, no engaña. Dice la Biblia, no es un hombre de doble ánimo, no es inconstante. Es constante, íntegro le hemos llamado. Número 3, no dados a mucho vino. Miren el versículo 8, qué interesante. No dados a mucho vino. Ahora, aquí nos encontramos con un pasaje que causa problemas. Mucha gente dice, entonces sí puede ser dado a poco vino, ¿verdad? Y qué astutos son los borrachos, quiero decir los creyentes. Ahora, el punto es este. ¿Qué quiere decir entonces? Si le dice no mucho vino, quiere decir que puede darse a poco vino.
Déjeme darle algunas razones porque yo creo que la Biblia enseña digámoslo así, que un cristiano debe de abstenerse totalmente del alcohol. Número uno, una de las razones es porque, y déjeme decir esto, el vino del primer siglo que se menciona en la Biblia, yo creo que sí era muchas veces fermentado. Fermentado. En otras palabras, ¿cuántos entienden lo que es fermentado, verdad? Eso quiere decir que se había dejado el fruto de la uva y con cierto tiempo había fermentación. Y se sabía que eso ayudaba al estómago. Ahora quiero que entiendan algo. Usted no se podía embriagar con el vino del Nuevo Testamento. El vino fermentado no embriaga. ¿Entienden lo que estoy diciendo, verdad? El vino tiene que llevarse por un proceso específico para que sea alcohólico. ¿Sabían ustedes eso? Usted toma uvas, las machuca, las pone en un jarro y a los 6 meses lo abre y se la toma. Va a estar fermentado, pero usted no se va a embriagar. ¿Okay? Se tendría que tomar unos 50 galones, lo cual le va a causar más problemas con la vejiga que con la cabeza. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Así que yo creo que es importante entender, no era una fermentación en la Biblia. Mucha gente le encanta pelear este punto, ¿verdad? Pero Jesús volvió agua en vino. Yo les digo, sí, mire, pero el vino que tomaban, por ejemplo, no era alcohólico, era fermentado. Algunos versículos. ¿Cuántos se acuerdan allá en el libro de Proverbios, por ejemplo? La Biblia dice, no veas al vino cuando rojea. ¿Cuántos se acuerdan de ese versículo, verdad? Dice ahí en Proverbios capítulo 21. Dice, no veas al vino cuando sorrea. ¿Qué quiere decir? Que sí, dice la Biblia, hay un punto donde el vino rojea. Eso quiere decir que pasa por el proceso de ser alcohólico. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El vino rojo no se hizo rojo solo. Tiene que pasar por un proceso diferente, no de fermentación, sino que diferente para que llegue a ser alcohólico. ¿Cuándo se entienden que el vino alcohólico no es solo uva? ¿Entienden eso? ¿Verdad? Muy importante. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Cuando la Biblia enseña entonces esto, yo creo que hay dos cosas que debemos de considerar. Número uno, que en otras partes de la Biblia la palabra de Dios dice que ni siquiera mires al vino, ni siquiera lo mires, dice. Y ahora, yo no sé de ustedes, pero yo me tomo lo que me tomo con los ojos abiertos. En otras palabras, no quiere decir que se lo puede tomar con los ojos cerrados. Ni siquiera verlo tiene la intención, como les dije ayer, Mateo habla del que el ojo es bueno, dice la Biblia. La idea es ni lo mires, no pongas tus ojos, no te atraiga, que no te guste el alcohol. Es muy importante. Dios dice en su palabra que no le guste. Segunda razón, quiero que pongan esto. Así que una, les dije, el vino es solo fermentado. Dos, el vino, dice la Biblia, no lo mires cuando rojea. Proverbios capítulo número 21 y 31. Número 3, quiero decir esto. Es muy importante que usted entienda que Dios desea el control de nuestras vidas. Miren aquí. Pongan Efesios 5:18. ¿Qué dice la Biblia allí? ¿Ok? Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu. La palabra de Dios dice que Dios, el Espíritu Santo, nuestro Dios es un Dios celoso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. ¿Qué quiere decir celoso? Yo soy celoso de mi esposa. Yo la amo. Si ella me dice, mira, te fui fiel el año pasado, casi todos los años, todos los días, menos unos 4 o 5. No funciona. Yo la quiero a ella toda y siempre, solo para mí. Y ella igual conmigo. Ahora, Dios desea ¿cuánto de nuestro ser? Todo. Primera Tesalonicenses dice 5:23, todo vuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, dice, sea guardado, dice, irreprensible hasta el día de Cristo. El Señor quiere todo mi ser. Síganme. La Biblia dice ahí y compara, en Efesios 5:18 se hace la comparación al vino, la llenura del espíritu y el vino. ¿Por qué? Porque miren, esto es gratis, no viene en 1 Timoteo. ¿Están listos? Esto es gratis.
La Biblia dice que la llenura del Espíritu es muy similar al embriagarse. Hay una comparación y un contraste. Miren, la comparación es que ¿cómo puedo yo ser lleno del Espíritu? Pues eso es muy sencillo. La Biblia dice, así como habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, dice, andad también en Él. ¿Cómo recibieron a Cristo? Pregunta. ¿Cómo? Oh, ¿qué hizo? Romanos 10:13 dice, todo aquel que invocare. ¿Qué hicieron entonces? Invocamos, le pedimos, Señor, sálvame. Y todo aquel que invoca, dice la Biblia, ¿qué hace el Señor? Le salva, será salvo. Así que si yo me arrepiento de corazón, Él me salva. Escuchen, ¿cómo recibimos al Espíritu? ¿Cómo puede usted ser lleno del Espíritu? De la misma manera. Tiene que decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, mortifica mi carne. Señor, no quiero que Carlos viva hoy, porque Carlos causa problemas, Carlos peca, Carlos todo lo que toca, arruina. ¿Está conmigo, verdad? No digan amén ahí, te estoy diciendo. La carne, dice la Biblia, miren, mi carne no es salva. El Señor salvó mi espíritu. Mi carne sigue tan malvada como siempre. Entonces, yo tengo que crucificar la carne y tengo que decirle al Señor Jesús, lléname de tu espíritu. Esta mañana yo le dije, Señor, lléname, ayúdame. La Biblia dice que si usted le pide al Señor, Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará su espíritu a los que se lo piden? Ahí está. Usted dice, pastor, ¿cómo puedo yo saber si soy un cristiano espiritual, lleno del Espíritu? Aquí está, ¿listos? ¿Le pidió usted al Espíritu Santo de Dios que le controlara, que le llenara? Dice la Biblia que somos el templo. Imagínense, este es el templo. Yo le digo, Espíritu Santo de Dios, pase adelante. Que sea su casa. Y quede el piano también, todo. Mi música. Quede la plataforma también, mis palabras. Quede mi asiento, sí, mis amistades, mi comunión. Quede el lobby, sí, mi entretenimiento también es tuyo. Todo, el Señor quiere todo. ¿Están conmigo, verdad? Ahora, miren, es una comparación. Usted dice, ¿y cómo es el control del Espíritu? Tiene que ser consciente y continuo. ¿Por qué? Porque el que se embriaga no se emborracha así, ay, bueno, fue un accidente. No, no, no. Conscientemente toma, ¿verdad? Los chinos dicen que primero el hombre toma un trago y después el trago toma al hombre. Consciente y después, ¿cómo se mantiene borracho el borracho? No saber, pastor, no entender, ¿verdad? ¿Cómo se mantiene borracho el borracho? Sigue tomando, tiene que seguir tomando. Hey, ¿cómo se mantiene usted lleno del Espíritu? Sigue yendo al Señor, Señor, estoy aquí. Y no le pide, ese es el bautismo del Espíritu, no pide el Espíritu Santo de Dios, Él ya vive en usted, se rinde al Espíritu Santo de Dios. Es algo que debe ser continuo, a diario, dice la Biblia. Tiene que ser consciente, tiene que ser algo continuo, porque dice la Biblia, sed llenos, está en el término, miren, continuo. Ahora dice la Biblia en Efesios 5:18, dice, antes dice bien. Eso quiere decir que no solo es cómo, ¿por qué es que Dios no comparó la llenura del Espíritu de Dios a ser un ladrón, por ejemplo? Porque es similar. Cuando alguien toma, ¿qué sucede con el vino? Le toma control. ¿Cuánto control quiere Dios de su vida? Todo. Entonces, la conclusión de todo esto es ¿cuánto vino quiere Dios que usted tome? Pues nada. El chiste es, te dice, bueno, si no toma mucho vino, entonces quiere decir que 5 cervezas me emborracha, solo me voy a tomar 3. Y escúcheme, el Señor Jesús es el único que merece el control de mi cuerpo. Es el único. La verdad es que tenemos que reconocer aquí, por eso es que yo les digo, hermanos, cuando dicen no mucho vino, la insinuación es, escúcheme, que otra vez, el vino del Nuevo Testamento era otra vez fermentado, pero usted tenía que tomar galones, barriles para llegar a embriagarse con él. Por eso es que dice no mucho vino, no mucho vino. Y la frase ahí no da permiso a que alguien tome el vino. El vino de hoy es distinto que el del Nuevo Testamento. ¿Estamos bien con eso? Ok, hermanos, sigamos. Número 4.
no codicioso de ganancias deshonestas. Otra vez, no se puede comprar el diácono. El diácono, dice la Biblia, debe ser alguien que no se vende. El dinero no lo guía. Ay, es una lástima cuando los diáconos empiezan a ver reportes y finanzas y quién da algo, y déjeme decirle, y ahora es una persona que aquí ve a David y dice, ay, Davidcito, mi amiguito. ¿Por qué? Porque David pone buen billete en la ofrenda y la Biblia dice que no debe de ser una persona que se lleva por ganancias deshonestas. Número 5, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Dice la Biblia que guarda, versículo 9, el ministerio de la fe con limpia conciencia. A Pablo le gustaba usar la palabra misterio. Le encantaba esa palabra. La vamos a ver al final del capítulo otra vez. El misterio. En otras palabras, Pablo dice, miren, es alguien que guarda el evangelio, el misterio. Es alguien que sabe, dice la Biblia, tenerlo con una fe real. Es una persona que se conoce como ser una persona sincera. Una fe no fingida. Número 6. Al fin dice el versículo 10, y estos, los diáconos, también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. En otras palabras, se deben de poner a prueba. Miren lo que quiere decir. Sometidos a prueba, tiene la idea de no ser un novato y de no ser puesto así por así. Yo creo que el poner a alguien de diácono requiere un proceso. Por ejemplo, nosotros, yo en la iglesia, cuando alguien se nomina de diácono, pedimos nominaciones. Hermano, necesitamos otro diácono. Alguien da un nombre, dicen, vamos a nominar a Pancho Villa, ¿ok? Y yo invito a Pancho y a su esposa, vienen Pancho y Pancha y se sientan en mi oficina. Y les digo, miren, vamos a hablar, hermanos, y yo les abro 1 Timoteo 3 y les digo, miren, la Biblia dice que usted debe de ser, y empezamos. Le digo, número 1, dice la Biblia, honesto, sin doblez, no dado a mucho vino, ni poco vino, especialmente el de hoy. No codicioso, hermano, que guarde el ministerio con la fe y la buena conciencia, sometido a prueba. Hermano, tiene que tener una sola mujer. Como dice la Biblia, asimismo, y a propósito, en el versículo 8, los diáconos asimismo quiere decir que Dios le añada estos requisitos a los diáconos, a los del pastor. Así que yo me siento con ellos, le digo, hermano, es usted una persona calificada. Muchas veces me ha pasado que yo pongo a alguien a prueba, como dice el versículo número 10, que los pongo a prueba. Primero, me siento con ellos y me dicen, mire pastor, mire, yo de 17 años me casé y bueno, de 20 me divorcié y ahora tengo 30 años de casado con mi esposa, pero yo no califico para diácono. A veces me dicen, mire pastor, yo tengo este problema, tengo esta situación y se va a hacer pública y no creo que puedo decir que soy una persona sin doblez. Tengo algo en mi testimonio. Les damos nosotros una página entera con los requisitos de diácono. Quiero que lean ahora, miren las calificaciones del diácono y ahora pongan las calificaciones de la mujer, de la esposa del diácono. Rápidamente, versículo número 11. Dice, las mujeres asimismo, noten que está hablando de la esposa del diácono, dice, sean honestas. Su esposa debe de vivir con una honestidad. Número 2 dice que no debe de ser calumniadora. No. Cuidado con la hermana calumniadora, dice. Son, dice la Biblia, gente que acusan. Es una persona chismosa, ¿ok? Calumniadora quiere decir, mire, que empieza problemas. Si esta hermana es conflictiva, si trabaja en la guardería y arma pleitos, y, y se le pone de saludadora y arma pleitos. Ay, no. Estas hermanas, dice la Biblia, puede ser un buen varón, pero si su esposa es calumniadora, la Biblia dice no califica. Número 3, sobria. Otra vez, controlada, seria. Número 4, fieles en todo. Llega a la iglesia la hermana, gana almas, da su diezmo. Ella debe ser una mujer de confianza. Una mujer, dice la Biblia, que es fiel. Fiel a su esposo, fiel a sus hijos, fiel a su ministerio. Los diáconos, dice la Biblia, deben de ser todo lo primero que se le dio a los
pastores, asimismo, dice el versículo 8, también debe de ser alguien que gobierna bien su casa, alguien que tiene una sola mujer, alguien, dice la Biblia, que es honrado y decoroso, pero también esto. Así que, número 2, vimos nosotros, hermanos, lo que le llamamos el oficio del diácono. Número 1, el oficio del pastor. Número 2, el oficio del diácono. Número 3, hermanos, el propósito de todo esto. ¿Por qué? Cuando la Biblia dice por qué, quiere decir ¿por qué? Nos está diciendo la razón por la que acaba de decir todo esto. ¿Por qué es que las mujeres deben de andar con modestia? ¿Por qué es que los pastores deben de ser irreprensibles? ¿Por qué es que el diácono debe de hacer todo esto? ¿Cuál es el tema del libro de Primera de Timoteo? Es un reto a que Timoteo guardara la doctrina. ¿Cuál doctrina? El evangelio, la palabra de Dios. Le advirtió, cuidado con aquellos, dice, que andan ahí tratando de, no, le dice, ten cuidado. Y le dice, guárdala, sé fiel a esto. Y le dice otra vez, noten que Pablo una y otra vez en este libro regresa al propósito. ¿Cuál es el propósito? Versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Les dice, esto es importante. Versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Noten lo primero, le dice, la primera razón es el conocimiento. Letra A, conocimiento. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí estamos. Acuérdese que Pablo está hablando de la doctrina y le dice, mira, te escribo esto para que sepas, para que conozcas, para que si yo no llego a verte, le dice, mira, tú puedas leer esta carta y saber. ¿Cuántos entienden que hoy por algo el Espíritu Santo de Dios le puso estas palabras a Pablo? Porque aquí estamos 2000 años después aprendiendo cómo debemos portarnos en la iglesia. Dice la Biblia, la razón, dice, es para conocer, es muy importante. Debes de conocer, dice, estas cosas. Es importante, acuérdese, Timoteo era el pastor. Pastor le dice, siervo de Dios, ministro, hey, debes de saber esto. No cualquiera puede ser diácono. Las mujeres no deben de llegar, dice, y portarse de cualquier manera. Dice, los pastores no solo pueden ser cualquier neófito, cualquier recién convertido. Dice, tiene que haber un proceso. La primera razón es el conocimiento. Le dice, mira, la iglesia es la que apoya la verdad. ¿Cuántos de ustedes conocen de iglesias donde lo que acabamos de leer acerca de los diáconos o los pastores o la borrachera o la manera en que se visten las mujeres no es cierto? Y es un problema. Hey, el siervo de Dios debe de saber esto. Hermanos, aquí estamos estudiando esto. Si usted está viendo en línea, tiene que entender. Esto es sumamente importante. Dios dice, te lo doy, le dice, para que lo sepas. Debes de saber esto. Tenemos que saber cómo manejar la iglesia. No es mía, es del Señor. Dios quiere que su novia, su iglesia, su cuerpo sea puro. Letra B, pongan ahí la segunda razón. Por la verdad. Acuérdese, Pablo le ha dado y le ha retado a Timoteo a que guarde la verdad. Le dice una y otra vez. Vimos ahí en el versículo 5, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Le dice, le ha dado la verdad, le recuerda una y otra vez para que prediques la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? Versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Se han fijado cuántas veces ya hemos visto la palabra misterio? Misterio. Pablo le encantaba decir palabra fiel, palabra fiel. Y le encantaba decir, este es un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que vemos y no entendemos. ¿Cuántos de ustedes han visto un arco iris alguna vez y le fascina, no? Se queda viendo y dice, wow, ¿cómo es? Bueno, hay gente que dicen que lo puede explicar, pero es difícil, ¿no? Aunque se lo explican, es que lo que pasa es la reflexión ¿verdad? El ombligo de una rana, ¿verdad? Rebotó y le dio, y un pez ahí andaba saltando y las luces de las escamas, ¿verdad? Reflejaron y ahí están. Aunque alguien se lo explique, está bonito, ¿sí o no? Amén. La Biblia dice que es algo maravilloso, algo misterioso. En otras palabras, lo veo porque Dios lo hizo, pero no lo entiendo. ¿Cuántos aquí entienden que el evangelio es un misterio? Es un misterio. Lo vemos, lo oímos,
pero es difícil entenderlo. Cómo Dios se hizo hombre, pero también es el Padre y el Hijo y el Espíritu. Usted no entiende esto, ¿verdad? ¿Lo entiende? Claro que no. ¿Cree que lo entiende? Y un niño viene y le dice, pues mire, profesora, ¿cómo es que Cristo vive en mí si yo estoy tan chiquitito y Él está tan grande? Y usted se le queda viendo y le dice, mira, yo no sé. Pero la Biblia lo dice, amén. No lo entendemos. Hermanos, el Evangelio lo recibimos por fe, no por entendimiento. El que quiere entender pierde su mente. Hay muchas cosas que nos dice la Biblia, no nos tocan. Deuteronomio dice la Biblia que hay cosas, dice, que no nos pertenecen. Pero dice que hay muchas que son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Esas debemos de cogerlas. Estas son verdades que son, dice la Biblia, número uno, indiscutibles. Pablo dice, miren, hermanos, lo vimos. Vimos a Jesús, lo vimos en la cruz, yo lo vi vivo, dice, vino, murió, fue sepultado, resucitó. Es indiscutible. Amén, hermanos. Hay más pruebas de la muerte, sepultura, resurrección de Cristo que cualquier otro acontecimiento en la historia de la humanidad. Nadie puede negarlo. Más de 500 lo vieron en una ocasión, más de 120 en otra ocasión. Se le parecía a los apóstoles. Iba en rumbo, dice la Biblia, allá con aquellos dos. ¿Se acuerdan de Cleofas y el otro? ¿Verdad? Lástima, no le dieron nombre, solo el otro. Y la Biblia dice que muchos lo vieron. Es indiscutible. No se puede negar. Indiscutiblemente, noten lo que dice. Grande es el misterio de la piedad. Este no es un misterio pequeño, es un misterio grande. ¿Cuál es el misterio grande? El Evangelio. Dice aquí, esta es la verdad. Dios fue manifestado en carne y todos decimos amén. Juan 1:14 dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los evangelios contienen la historia. Qué vida la de Cristo. ¿Qué vida la de Cristo? Nadie ha vivido una vida como la de Jesús. Escuchen, aquí estamos 2000 años después estudiando la vida de un campesino galileo. Es increíble la vida de Jesús, ¿no? Hizo milagros, ¿se imaginan? La Biblia dice que el mundo no pudiera contener los libros de las cosas que Jesús hizo. Número 2, fue justificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir justificado en el Espíritu? Simple y sencillamente que Él, dice la Biblia, esta es la manera de explicar que el Espíritu Santo de Dios por medio de la muerte de Jesús nos justificó. Fuimos regenerados, dice la Biblia. Número 3 dice, visto de los ángeles. ¿Qué hicieron los ángeles? Dice la Biblia que ahí estaban. Él pudiera haber llamado a legiones de ángeles a que hubieran que lo bajaran de la cruz, pero no lo hizo. ¿Cuántas gracias a Dios que se quedó en la cruz? Y la Biblia dice que los ángeles vieron el plan redentor de Dios. Ellos, dice la Biblia, que indagaron. Versículo número 16 dice, predicado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, ¿verdad? Los salvadoreños y todos los que no son judíos. Dice la Biblia que fue predicado a los gentiles. Pablo ahí está asombrado, que no solo lo hizo Dios, dice, sino que no solo los judíos, dice Pablo, y ahora yo, dice, predico a los gentiles. Número 5, creído en el mundo. Amén, hermanos. Aquí estamos nosotros. En todas partes del mundo se ha predicado el Evangelio. Recibido arriba en gloria. Está sentado a la diestra del Padre, lleno, dice, de gracia, de verdad. Allá está, allá será. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es nuestro Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios por este pasaje? Amén. Los requisitos. ¿Por qué es importante que los pastores sean irreprensibles? Las damas luzcan como una mujer piadosa, los diáconos sean honestos. ¿Por qué esto es importante? Pablo le dice, mira Timoteo, la razón es, le dice, porque nosotros, le dice, en el versículo número 15, estamos como iglesia guardando la verdad de que Cristo vino, Cristo fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y aquí estamos nosotros, columna de la verdad. ¿Cuántos de ustedes se asombran que Dios le ha encomendado a gente común y corriente como nosotros? Dice, ¿y usted, pastor Navarrete, quién es? ¿Saben quién soy yo? En cualquiera. Pero tengo el privilegio, el honor, el privilegio de levantar la verdad del Señor. Y por eso es que Dios dice, hey, levanta con manos, ¿qué? Santas. Trabaja con manos limpias. Dice, con una buena conciencia.
con una fe que es real, no fingida. Nada de esto de doblez. Nada quieres una cosa aquí y una cosa allá. No, no, no. Dios demanda, Dios desea que sus siervos sean puros. Y por eso es que el Señor ha dado estos requisitos para la iglesia. Hermanos, me entristece mucho al ver el estado del cristianismo. Una de las cosas que yo me fijo es que ya no importa si un pastor fue adúltero, no importa si cayó, ya no importa, ¿verdad? Si un hombre es un borracho. Muchas veces, muchas iglesias es triste. Los pastores, hermanos, los mismos pastores muchas veces ponen de diácono a fulano porque tiene negocio, a mengano porque tiene dinero. ¿Cuántos entienden, hermanos? Debe tener un buen testimonio. Buen testimonio. ¿Por qué? Porque es la verdad de Cristo la que lo merece. Amén. Vamos a pausar aquí 20 minutos y a las 2:30 regresamos y vamos a tratar de darle al último capítulo y tal vez empezamos más. Amén. Así que 20 minutos. Dios les bendiga.